La sección del metacarpo, ¿sí? Es una sección muy, muy importante porque yo creo que es la sección más común que tenemos para ver la arquitectura de los tendones. Entonces es súper importante porque es la más común que utiliza el médico veterinario en su práctica. Lo primero que tenemos que ver es qué equipo vamos a necesitar. Entonces el equipo es un transductor básico que es el lineal, ¿sí? El cual sabemos siempre que el punto va hacia medial, ¿sí? Y vamos a ver medial en la parte derecha de la imagen, lateral en la parte izquierda. Proximal siempre va a ser del lado izquierdo hacia distal, que es del lado derecho. Entonces es muy, muy importante que tengamos el transductor correcto, la almohadilla acústica y el manejo del paciente que tiene que ver con humedad, ¿sí? Agua caliente y gel. Entonces vamos a dar inicio a las aproximaciones. Las aproximaciones tienen que ser la parte proximal, que va tanto transversal como longitudinal, y además tenemos que en esta tenemos la flexionada y la de estación. De ahí tenemos la parte media, que es la comúnmente más vista, que es una sección transversal y longitudinal, y de ahí voy a necesitar en la longitudinal hacer el transductor parasagital de un lado y del otro, porque tenemos lóbulo medial y lóbulo lateral. Entonces, finalmente vamos a hacer la sección distal, que es una transversal palmar, y de ahí vamos a hacer la sección transversal, ¿sí? Del aspecto colateral, y también la sección longitudinal. De ahí, ¿cuáles son los objetivos? Pues obtener la parte del metacarpo medio, las fibras del tendón flexor superficial, las del profundo y las del ligamento suspensor, y ver la bifurcación del mismo. De ahí del metacarpo proximal, pues el suspensor, que es súper importante, la zona metacarpal, en donde vamos a ver el hueso y luego vamos a ver cada una de las estructuras de tejido blando, y la sindesmosis intermetacarpal, que vamos a ver una anastomosis en donde se ven los vasos importantes. Y luego la parte del metacarpo distal, la mánica flexora y la superficie flexora de los sesamoides. Entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Con el aspecto proximal, ¿sí? Vamos a dar el inicio en la parte medial. Entonces la primera imagen que vamos a hacer es esta, ¿sí? Congela. Ok, entonces cuando tenemos este tipo de imagen, lo primero que tenemos que ver es que tenemos la estructura de los tendones, la parte del tejido conjuntivo y las fibras, ¿sí? Que forman los tendones. Este es el tendón flexor superficial, este es el tendón flexor profundo, aquí tenemos la vaina carpal distal, ¿sí? Los vasos, tanto arterias como venas, tanto la arteria común como la vena, ¿sí? Metacarpal. Y tenemos la parte del suspensor del menudillo. Este ligamento es súper importante, aquí hay vasos y nervios, y esta es la parte del metacarpo, ¿sí? Que estamos viendo. Entonces esta es la parte palmar de esa zona, de la zona medial. Este es el ligamento frenador o check ligament, es un frenador que en la parte lateral, acuérdense, esta parte es lateral y esta parte es medial. En la parte lateral puede tener unas fibras proximales accesorias que hacen contacto con el tendón flexor superficial. Entonces, esta es la parte transversal clásica. Sí es importante saber que necesitamos hacer una versión positiva, ¿sí? En donde yo voy a mandar a esta parte lateral la parte positiva, ¿sí? Y una parte negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ver las fibras. Estamos en la misma zona y lo único que estamos viendo es que la parte positiva me da la estructura, ¿sí? Y la parte negativa me va a dar el tejido conectivo. Entonces estoy viendo el profundo, que generalmente aquí no tiene lesiones, el superficial, que es el más comúnmente, la vaina carpal, que la puedo ver en ambos lados, es el receso de la vaina
carpal, ¿sí? Y este es el frenador que está de un lado en la parte positiva y negativa. Si yo quiero ver fibrosis en estos casos, pues al hacer positivo o negativo la fibrosis siempre va a estar más ecogénica. Entonces yo vería en esta parte una parte más blanca, ¿sí? Que es un reflejo de la parte crónica que puede llegar a tener un tendón. Y aquí está el suspensor, igual que en esta parte donde está el metacarpo, que siempre va a haber un espacio virtual en esa zona, ¿sí? Vamos a continuar con la parte central, ¿sí? Y entonces vemos en esa parte central, fíjense, positivo y negativo, vean cómo los vasos están muy, muy claros, ¿sí? Y la vaina digital que está, el receso de la vaina, perdón, no digital, sino de carpal, ¿sí? Y los vasos y arterias comunes y metacarpales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en esa zona longitudinalmente, ¿sí? Vamos a profundizar tantito para poder ver el metacarpo. Ahí voy a estar viendo todas las estructuras. Estoy en la parte media metacarpal, ¿sí? De longitudinalmente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la piel, ¿sí? El tejido subcutáneo, de ahí vemos el tendón flexor superficial, que a veces sí se ve aquí la diferencia con el epitendón, en donde puedes llegar a ver el profundo. En esta zona son vasos metacarpales, de ahí tenemos el ligamento frenador, que podemos ver las fibras cómo se ven diagonalmente, de ahí parte de los vasos que también vemos, y el ligamento suspensor, que siempre tiene un espacio entre el ligamento suspensor y el hueso metacarpiano o gran metacarpiano. ¿Por qué? Porque ahí va vasos. Si hubiera un aumento de volumen en este caso, pues yo dejaría de ver esto o dejaría de ver esto. Entonces es muy, muy importante que en la parte longitudinal nosotros podamos ver los espacios. No nada más vemos las fibras de los tendones y ligamentos, sino también los espacios que dejan los vasos entre una y otra, ¿sí? Entonces, de ahí nos vamos a ir, ¿sí? Parasagitalmente. Entonces, si yo tengo una lesión, por ejemplo, en el tendón flexor superficial, yo hago un movimiento parasagital. Si ustedes ven, me voy de un lado hacia el otro. Si yo me voy lateralmente, yo voy a ver la parte del lóbulo medial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy angulando lateralmente. Entonces, lo que veo es lo más lejano, ¿sí? Medial. Y cuando lo hago hacia el otro lado, lo que estoy viendo es el lóbulo lateral. Entonces, es muy importante que hagan la presentación de medial a lateral, ¿sí? Para poder ver, esa es la parte lateral y esta es la parte medial, ¿sí? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la parte proximal, ¿sí? De esa zona. Es muy importante ir de proximal a distal para poder ver las estructuras. Entonces, un barrido siempre es importante. Entonces, si yo voy proximal y de ahí voy hacia distal, fíjense nada más cómo, ¿sí? El ligamento frenador llega hasta el punto en donde se continúa, ¿sí? Con la mánica flexoria. Ahí ya está asimilado hacia el tendón profundo. Entonces, tengo que tener una manera, espérame un segundo aquí, ¿sí? De poder ver cómo se va distalmente, ¿sí? Acomodando hasta desaparecer. Entonces, el ligamento frenador va como anillando al profundo, ¿sí? Hasta que desaparece. Entonces, esa es una de las partes dinámicas en donde tú ves de proximal a distal, porque yo también podría hacer esto. Para poder a ustedes imaginar qué es lo que estoy haciendo, lo voy a poner del lado izquierdo, perdón. Déjame ponerlo del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a de proximal a distal, ¿sí? En donde yo estoy colocando el frenador
en la posición que va. Entonces, si ustedes ven aquí con el cursor, veo la parte del ligamento frenador y continúo con el frenador hasta que desaparece, ¿sí? Entonces, si yo tuviera más marcos, podría hacer muchas más cortes para poder enseñar cómo longitudinalmente va el ligamento frenador. Ahora vamos a hacer la parte más proximal. Entonces, la aproximación proximal tiene que ver con el ligamento suspensor. Entonces, lo primero que voy a hacer es en estación ver al ligamento suspensor en la parte más alta, ¿sí? En la parte más proximal, ¿sí? En donde alcanzo a ver una imagen ahí, en donde lo que estamos viendo es que está el tendón flexor superficial, el profundo, la vaina carpal, vasos metacarpales, está el ligamento frenador y el ligamento suspensor. Y siempre hay un espacio en esta zona y hay un espacio en esta zona. Cuando hay una lesión, realmente ocupa el espacio. Empieza a tomar una curvatura. Esa curvatura es como que si fuera un arco y flecha, el arco de un arco y flecha. Empiezo a ver una curvatura, un aumento de tamaño o un cambio de cogenicidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tratar de evaluarlo primero en estación, tanto esta que es transversal, perdón, vamos otra vez aquí, ¿sí? Tanto transversal como longitudinal, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer en la longitudinal, ¿sí? Es parar en esta zona, ¿sí? En donde lo que estamos viendo aquí es el origen del suspensor. Entonces, lo que vamos a ver literalmente es, aquí tengo el cuadradito del suspensor, el espacio que deja en esta parte, el espacio que deja con los vasos proximales, digo más palmares, ¿sí? En este es el origen y este es el hueso, este es el gran metacarpiano, en donde aquí si hay una entesiopatía o un desgarro de esa zona, pues aquí voy a ver las irregularidades correspondientes. Y estos son los vasos que manifiestan una anastomosis en esta zona. Entonces, esto es normal. Muchas veces al ver estos vasos, lo que yo estoy viendo es el sitio específico del origen del suspensor. Entonces, es como un reflejo de que sí estoy en la parte más proximal y que el ligamento está aquí y que tiene un espacio tanto en la parte más dorsal comparado con la parte más palmar. ¿Sí? Y aquí pueden ver la vaina del carpo, ¿sí? Y esta parte es del frenador, en el origen, en la parte más proximal. Ahora le voy a pedir a Jamie que levante la mano. ¿Por qué? Porque necesitamos ver una imagen flexionada. Cuando yo quiero ver las características de este ligamento, veo la parte tendinosa y veo la parte de grasa que contiene. Entonces, lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Es ver transversalmente esta zona, ¿sí? En donde tengo que acercar un poco más. Esto es el foco, tratar de verlo en la zona correspondiente, ¿sí? Y ustedes que vean esta imagen, fíjense qué maravilla. Espérame, aguanta, freeze. Ok, entonces aquí cuando congelas, yo ya no estoy viendo la parte correspondiente. Espérame. Ahí. Lo que quiero ver es, esta parte es grasa, es la parte más positiva, más brillante. Y esta parte es la parte tendinosa de ese ligamento, ¿sí? Entonces sabemos que es una estructura heterogénea, que es difícil de evaluar. Entonces, lo que tenemos que evaluar es el tamaño, la ecogenicidad, si la grasa está en la posición correcta o no, ¿sí? Si estamos viendo el gran metacarpiano y si hay irregularidades, si tengo un lóbulo que es el lóbulo medial y el lóbulo lateral, el que generalmente se afecta más comúnmente es el lóbulo medial, pero eso no exime que puedas tener una afección en el lóbulo lateral,
que podamos ver aquí la fascia, ¿sí? Que algunos cortan, no en el miembro anterior, pero sí en el miembro posterior, la parte del ligamento frenador y los tendones en la superficie. Recuerden que ahorita se ve más superficial porque estoy apretando, porque el caballo está flexionado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver en esa parte flexionada, lo que vamos a ver es de splint a splint, o sea, de hueso rudimentario a hueso rudimentario, para poder ver tanto la parte lateral como la parte medial. Ok, cuando nosotros hacemos la parte flexionada, es súper importante que llegues a ver la parte de la anastomosis para que sepas dónde estás, ¿sí? Entonces, ahí es el origen donde está la anastomosis. Esta es parte de la anastomosis y aquí tengo el ligamento. Cuando nosotros tomamos medidas, podemos tomar medidas del ligamento para ver qué tipo de situación tenemos, pero lo más claro, si quieres bájala tantito, Jenny, gracias, ¿sí? Lo más claro es que tengan un espacio en esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo tienes flexionado lo puedes ver con más claridad. Ahora puedes ver parasagitalmente lo mismo, ¿sí? Vamos a intentar otra vez levantarle la mano, y entonces lo mismo que hacemos es hacia el lóbulo lateral, ¿sí? Fíjate. Este es el lóbulo lateral, ¿sí? En donde tú estás viendo la parte lateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hacia medial y aquí está la anastomosis. Esta es la zona en donde si tuviera una entesiopatía, pues ahí lo vería. Y si yo si me voy al lóbulo medial, ¿sí? Déjamelo suelto, ¿sí? Y me voy al lóbulo medial, pues también puedo ver lo mismo. En esta se ve mucho más bonito. ¿Por qué? Porque si yo quiero guiar una aguja para poder inyectar una lesión en esa zona, lo puedo hacer mientras esté yo en el eje del caballo. Entonces es importante, fíjense aquí cómo se ve toda la parte medial. Esta es la anastomosis, que me dice que estoy en la parte más proximal del ligamento. Si yo quiero, por último, el tratar de inyectar esta región, fíjense ahí voy a ver el lóbulo lateral, ¿sí? Que es el que estamos viendo aquí, ¿sí? Con el rudimentario de esta zona y el lóbulo medial con el rudimentario en esta zona. Entonces sí es muy importante tener esa capacidad de podernos mover de medial a lateral, ¿sí? En el caballo flexionado. Ahora sí déjalo caer, ¿sí? Vamos a seguir en la próxima región. Fíjense aquí lo bonito que se ve, ¿sí? Este lóbulo medial y el lóbulo lateral. Esto es grasa, esto es estructura del tendón, esta es la parte del metacarpo en donde estoy viendo cómo los lóbulos están divididos. Esta es la parte del frenador y aquí están los tendones, tanto el profundo como el superficial. Entonces, la parte del líquido que ustedes ven aquí es el receso distal del carpo. Entonces, de la vaina del carpo. Entonces, del canal carpal. Es muy importante poder tener esta apreciación para tratar de determinar qué es lo que pasa en este caballo. Entonces, finalmente, la región más distal es la que tenemos que evaluar, en donde vamos a evaluar primero la ramificación del ligamento suspensor. Entonces, si yo voy bajando, necesito que alguien le sostenga la rodilla, por favor. ¿Sí? Si yo estoy bajando en esta sección, déjame profundizar un poquitito en esta sección y llego a esta parte, la parte más proximal es todo el suspensor, y si me voy distal a esa zona, veo cómo está la bifurcación del ligamento suspensor. Entonces vuelvo a hacer el suspensor ahí y si bajo tantito, ya está dividido. Entonces, cuando tenemos la división, lo que tenemos que hacer es aislar una y la otra, ¿sí? Tanto la medial como la lateral. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir
sobre el ligamento suspensor en su rama lateral. Y lo mismo va a suceder, si es que la veo, en la rama medial. Entonces vamos a detenerle la rodilla al caballo para que no la haga hacia adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre ver lado anterior o dorsal, va a ser proximal a distal. Entonces cuando yo veo condiciones laterales, siempre va a estar la parte del hueso del gran metacarpiano, se va a encontrar aquí, ¿sí? Este es el hueso, aquí tenemos el gran metacarpiano, aquí está el rudimentario, que en este caso es el cuarto, y aquí tenemos el ligamento suspensor. Entonces voy a hacer una aproximación más cercana para poder ver la estructura de este ligamento, que también es positiva o negativa, para tratar de determinar si existe o no una fibrosis en la zona. En la parte más hacia la derecha es donde podemos ver los vasos, ¿sí? Permíteme, los vasos, el nervio, ¿sí? Tanto vena como arteria. Entonces, así podemos ver en su totalidad. Déjame bajarle la ecogenicidad para que se vea más bonito, ¿sí? Ahí, hasta la desaparición de la rama lateral del suspensor. Y eso es un eje transversal. Aquí vamos a ver el eje longitudinal, ¿sí? Del mismo ligamento, ¿sí? Hasta la entesis, ¿sí? Que es justo donde se inserta, ¿sí? Y ahí podemos ver la curvatura, ¿sí? Si yo ahí me quedo, ¿sí? Lo que voy a ver con el cursor es toda esta parte que es la parte abaxial del sesamoide. Entonces, estas ramas del suspensor se curvan tantito y por eso cuando yo busco la entesis tanto proximal a distal, también puedo hacer parasagital en ese ligamento para tratar de ver cómo está adherido. Las fibras se curvan tantito y entonces es importante ver que a veces aparecen anecoicas, ¿sí? Y entonces voy ahí y tengo que ver brillante el hueso, como lo estoy viendo aquí, ¿sí? Y luego fíjense cómo voy de proximal, de dorsal a caudal, ¿sí? De dorsal a palmar, ¿sí? Ok, vamos a detenerle tantito la mano. Vamos a repetir esto porque lo que necesitamos también es flexionarlo. Hay artefactos que podemos ver que son artefactos de flexión. Entonces, ahí vamos a estar sin flexionar, viendo positivo y negativo este ligamento con todas las estructuras que implica verlo desde dorsal hasta caudal. Y de ahí lo que vamos a hacer es flexionar este miembro para ver ese ligamento cuando está relajado y poder evaluarlo en su totalidad, ¿sí? Vamos a flexionarlo, ¿sí? ¿Ok? Con ese tipo de flexión es más que suficiente para verlo. Entonces lo vamos a ver transversal, fíjense ahí. ¿Ven las rayas que aparecen? ¿Sí? Déjame marcarlo ahí. ¿Sí? Hay unas rayitas que yo empiezo a ver aquí, rayas, 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 que es el artefacto de flexión. Pero lo que puedo ver es evaluar más el tejido conectivo que caracteriza este tipo de ligamento. Entonces voy a hacerlo longitudinalmente, ¿sí? Para poderlo ver hasta su entesis, ¿sí? Necesito que esté, école, fíjate ahí. Uy, hay una parte que no puedo ver. A ver, ahí. Congela, por favor. Gracias. Ok, lo que estamos viendo aquí es, todos estos son artefactos de flexión. ¿Por qué? Porque tú estás viendo flexionado el miembro y entonces el ligamento se relaja. Y al relajarse el ligamento, se ven esos dobleces
que caracterizan al ligamento. Pero es importante para tratar de buscar qué es lo que puede tener. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es otra vez verlo en transversal, ¿sí? Que puedo ver lo positivo. ¿Me permites un segundo? Sí. Positivo, vean las rayas. Vamos a congelar ahí, por favor. ¿Sí? Lo que estamos viendo es el ligamento, es toda esta estructura, ¿sí? Aquí vemos el artefacto de flexión y vemos la entesis con mucha más detenimiento, y eso es importante. Entonces, cuando tenemos fibrosis se ve, cuando hay un desgarre de la inserción de este ligamento en la parte abaxial del sesamoide, también lo podemos ver. Si quieres, bájale. Gracias. ¿Sí? Y podemos ver toda la estructura para ver si es que existe una lesión central o no. Ahora vamos a ver en la parte palmar, ¿sí? La estructura de la mánica flexora, ¿sí? Lo que vamos a ver es tratar de centrar, primero que nada, y ver la estructura, ¿sí? Que nosotros vemos en la parte positiva, ¿sí? De el tendón flexor superficial, que es donde puede haber lesiones, y también el tendón flexor profundo. De ahí vamos a ver la mánica flexora, que es una situación que es la parte negativa que vemos en esta imagen, ¿sí? Y que rodea en su totalidad al tendón flexor profundo. También vemos la membrana sinovial, podemos ver también el ligamento anular, que en este sitio, anular palmar, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, el anular proximal palmar, que es la parte negra, ¿sí? O anecoica que caracteriza. Esta parte no es una lesión, es un artefacto de flexión ligero, y este es el tendón flexor superficial, ¿sí? Que lo podemos ver aplanado en forma de plátano a lo largo de la cara palmar de este miembro. Entonces vamos otra vez a tratar de ver transversalmente, ¿sí? Esta estructura. Entonces, si yo hago positivo, si hago negativo el tendón, lo primero que vamos a ver es que la mánica flexora, que es fibrosa, se ve más ecogénica, y esta le da toda la vuelta al tendón. Si existiera una ruptura de esta mánica, lo primero que se ve es una irregularidad. Primero van a tener tenosinovitis, o sea, una gran cantidad de líquido en la zona, y además se va a ver una ondulación de esa mánica. Entonces es importante ver tanto la estructura lateralmente como medialmente. Y aquí se ve negativo el tendón profundo y negativo el tendón flexor superficial. Vamos y otra vez a esta estructura. ¿Por qué? Porque sí es importante verla, es importante caracterizarla, ¿sí? Vean cómo se ve, ¿sí? Cuando hacemos positivo el ángulo de inflexión del transductor, tanto positivo como negativo, ¿sí? Entonces ahí tengo positivo a los tendones, ¿sí? Y cuando tengo positivo a los tendones, tengo negativa la mánica flexoria, ¿sí? Que va aquí. Y aquí puedo ver perfectamente el ligamento anular proximal, que es toda esta estructura negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque también depende del ángulo de inflexión. Entonces, ahora me voy a ir lateralmente, o sea, sagitalmente, parasagitalmente, para ver tanto lateral como medial dónde está la inserción de ese ligamento. Entonces, lo vamos a hacer hacia acá, ¿sí? En donde yo puedo ver, fíjense qué belleza, ¿sí? En esta estructura se puede ver el ligamento anular, ¿sí? En donde está saliendo de esta parte, aquí está el tendón flexor superficial, que se ve perfecto, y el profundo, ¿sí? Y si yo voy hacia el otro lado, ¿sí? Esta es la parte lateral, y también puedo hacerlo en la parte medial, ¿sí? Le falta un poquito de contacto, ¿sí?
Ahí está, ahí está. En donde podemos ver ese ángulo, ¿sí? Entonces también lo puedo ver para ver la estructura completa. Lo que nos falta aquí es en la parte longitudinal, en donde tenemos que entrar en la parte longitudinal para poder saber qué parte es la mánica flexora también. Entonces vamos a, ¿sí? Fíjate ahí cómo estoy en el receso proximal de la articulación, ¿sí? Porque estoy totalmente longitudinal, ¿sí? Entonces aquí, al estar en el centro, esta parte es de la mánica flexora. Este es el receso proximal de la metacarpofalángica y aquí tengo el tendón flexor profundo y el superficial que van bajando hacia allá. Si quisiera ser un poco delicada, podría decir que esta es parte del ligamento anular, ¿sí? Del anular proximal. Fíjate cómo longitudinalmente vas pasando por esas estructuras. Cuando estás en el centro, este es el ligamento, intersesamoideo, ¿sí? Esta parte, aquí está el tendón flexor profundo y este es el superficial que está pasando en la parte central. Ahora, si lo hago parasagital, lo que me voy a topar es con un sesamoide, ¿sí? Como lo estamos viendo en esta imagen, ¿sí? En esta imagen, en donde, como dice el doctor Jean-Marie Denois, tú puedes ver muchísimo más acerca de la estructura del sesamoide o sesamoiditis con el ultrasonido que simplemente con una radiografía, en donde estás viendo las irregularidades de la superficie del sesamoide. Entonces, si el caballo no se mueve, podemos ver tanto la lateral, ¿sí? Fíjate, ahí ves la inserción del ligamento suspensor, la rama, el sesamoide, ¿sí? Nos vamos a la parte sagital y luego parasagital medial, ¿sí? Entonces puedo ir de lado a lado, ¿sí? Para tratar de evaluar esas estructuras. Entonces, lo único que nos falta aquí de ver es simplemente ver la superficie flexora de los sesamoides, que es en la base, ¿sí? De los sesamoides, entonces en la base del menudillo. Estas estructuras las pueden ver cuando vemos también el menudillo, porque también las he repetido ahí. Es una imagen característica, muy clásica, ¿sí? Muy clásica de la observación de estos tendones en la parte más distal, ¿sí? En la base del menudillo del tendón flexor superficial, el profundo, la superficie flexora de los sesamoides y el intersesamoideo, ¿sí? Que es un ligamento que ya vimos en el otro módulo. Entonces, finalmente, lo que podríamos decir acerca del metacarpo, que es muy semejante en el metatarso, quizá que el origen del suspensor en el metatarso es ligeramente más medial el ángulo que tienes que tomar con tu transductor para poderlo ver, pero se ve tanto en flexión como en estación y también se puede caracterizar de igual manera. Entonces, lo único que resta es la evaluación del carpo, ¿sí? Que será en la siguiente sección. Muchas gracias.